Nada, soy Valentín Romas, soy el director de La Virreina Centro de la Imagen. Solo voy a decir dos ideas. Una, bienvenidos, gracias por estar aquí. Esta es mi primera idea. Y mi segunda idea es, mirad, presentamos este libro que creo que sobre un proyecto significativo y sobre un proyecto, digamos, no sé, en momentos de esquematismo ideológico siempre es importante recuperar una complejidad y recuperar a veces una ausencia de certezas en muchos casos, ¿no? Y entonces estamos encantados de presentar el libro aquí con Clemente Bernat y con Carlas Guerra. Y también os quería anunciar y os quiero emplazar que en realidad la presentación de este libro es el preludio de que vamos a hacer una exposición de este proyecto aquí en Virreina. Lo haremos en octubre, a finales de octubre del año que viene, del 24. También un año, no sé, un año así con muchas cosas en Barcelona, pero que nosotros vamos a hacer nuestras cosas, que son las que más o menos nos interesan. Estamos súper ilusionados con la exposición que va a tener a los mismos protagonistas. Clemente como artista, Carlas, que sabes que yo siempre digo que Carlas yo le tengo una gran admiración, una gran deuda. Yo he aprendido mucho de las exposiciones de Carlas Guerra. Y aunque no somos tan diferentes de edad, pero él empezó a hacer muchas buenas exposiciones que yo vi cuando era muy joven y que me marcaron muy. Entonces, creo que hay una cierta deuda con Carlas así generacional y estamos encantados que comisarie la exposición y sobre este mismo proyecto. O sea que digamos que hoy celebramos y anunciamos dos cosas. Una, el libro que sale y la exposición que haremos en el 24 y que para nosotros va a ser una exposición importante en un año que tenemos una programación muy significativa y muy trabajada, en la que no es tan fácil, digamos, siempre incorporar proyectos. O sea que os emplazo ahora y de aquí a un año. Bona tarda. Bona tarda a totes i a tots. S'escolta bé? Sí? Bueno, tinc que començar per agrair-li a Valen sempre aquestes presentacions tan generoses i sentides i que consti que jo també li estic molt agraït perquè un projecte com aquest que presentem avui no és un projecte que un pugui esperar que tingui acollida fàcil. Clemente Bernat ha fet un llibre sobre el conflicte basc, un conflicte llarguíssim, un conflicte que no hagués hagut d'existir, però que ha existit i que ha constituït un episodi històric a l'estat espanyol, i jo diria que és un conflicte europeu també, i que malauradament, com tots aquests conflictes, ha estat representat i encapsulat en una dinàmica de polarització perquè la violència és insuportable i la violència d'alguna manera es tradueix en altres violències. Entre altres violències és la dificultat d'apropar-te als fets, la dificultat d'encarar els esdeveniments, la dificultat de trobar una posició davant d'uns fets i d'una història que es fa impossible o que està més enllà a vegades dels mecanismes de representació habituals. Evito voluntàriament la paraula terrorisme perquè és cert, és a dir, ha estat una història de terrorisme, però és una història que tenim pendent desmuntar, que tenim pendent mirar-la calmadament, que tenim pendent estudiar-la, que tenim pendent incorporar-la. Entre altres coses, la pràctica fotogràfica també va ser una de les víctimes d'aquest conflicte, en la mesura que apropar-te simplement al conflicte era esdevenir immediatament còmplice dels fets i molt sovint el que es recomanava era distància,
no mirar, no intervenir, no tocar-ho, no aproximar-te, com si aquest esdeveniment tingués una capacitat de contagi i no poguessis sortir de la seva pròpia dinàmica de violència. El treball de Clemente, i ell després intervendrà amb temps suficient per explicar el projecte, el llibre, el treball. El llibre no és més que el resultat d'una immersió entre finals dels 80 i l'any 2018, que és el que recullen aquestes més de 400 fotografies, però evidentment és un conflicte que, com ell diu molt bé, no triaves viure'l o no viure'l, no triaves parlar-ne o no parlar-ne. És un conflicte, és una història que ens ha envoltat a tots i a alguns de més a prop. D'aquí el títol del llibre, Cerca de aquí, perquè per ell és un conflicte amb el que ha crescut, com hem crescut molts altres també, en una distància geogràfica, però potser que en una distància personal similar. Crec que és un dels esdeveniments més complexes per a la fotografia. Jo recordo l'any 2015, Pedro G. Romero em va encarregar fer l'última de les exposicions d'una sèrie que es titulava Tratado de Paz per a celebrar la capitalitat europea de Donosti i tothom, entre ells Valen, van fer capítols extraordinaris, però en tots els capítols hi havia una pau, és a dir, al final hi havia un moment de pau. A mi em va tocar el període d'ETA i l'any 2015 l'únic que teníem era una declaració per part de la banda armada d'un cessament de la lluita armada, declarada el 2011, el 20 d'octubre de 2011, a tots els mitjans. Aleshores, era un conflicte sense pau, sense un tancament, sense haver estat d'alguna manera negociada una pau. Què tenim ara? Ara jo diria, i no penso que no m'equivoco, que tenim una pau civil però no tenim una pau política. I això em sembla molt greu. És a dir, els estats poden dir hem guanyat la guerra policial, però qui ha guanyat aquest conflicte ha estat la gent, que ha imposat una pau civil, perquè una pau política no la tenim. I entre altres coses no tenim una fotografia d'aquesta pau. És una pau que no té fotografia, a la qual recórrer per dir això s'ha acabat. D'aquí que molt sovint en els mitjans veiem que sigui un conflicte que ressorgeix, s'instrumentalitza i s'utilitza d'una manera molt vil. I aquest és el risc de no tenir una pau política, quan la gent, com dic, ha guanyat una pau civil. Aleshores, és un conflicte que ha estat, malgrat tot, extraordinàriament productiu i per la fotografia ha representat molts reptes. Jo recordo que vaig intentar agafar la pau a les converses d'Alger de 1989, que van ser unes de les que semblaven que més a prop van estar d'arribar a una negociació entre representants i mediadors d'ETA i representants del govern socialista aleshores per signar una pau, i en els últims moments allò sempre feia aigües. Però d'aquestes converses tampoc hi havia cap fotografia. No hi havia cap imatge, és a dir, era un esdeveniment que sabíem que probablement estava tenint lloc, però no teníem tampoc imatge o fotografia. En el tipus d'estructura pública que tenim i de funcionament de l'espai públic i dels debats, si no tenim fotografia no hi ha esdeveniment al darrere. En tots aquests problemes, el treball de Clemente encara cobra un relleu més important, i cobra un relleu més important perquè ell no ha renunciat mai a actuar des dels principis propis del fotoperiodisme. Per dir-ho d'una manera molt didàctica i clara, el fotoperiodisme és aquella pràctica documental que busca un contacte empíric amb la realitat. És a dir, és documental perquè ha anat al lloc on passa alguna cosa, ha anat al lloc. A vegades no obté una imatge de gran qualitat, no veu gran cosa, però el simple fet d'anar al lloc on té lloc l'esdeveniment, això ja satisfà un paradigma de pràctica documental i de pràctica fotoperiodística.
I això és el que fa Clemente, és a dir, no renuncia al principi essencial del fotoperiodisme. Aquest principi, com veieu, ja d'entrada posa molts problemes en un conflicte com ha estat el del País Basc. A on vas? De quin costat et poses? En quina posició declares que has estat? Ho veureu en les fotografies. No és fàcil dir que ha estat amb aquells o amb els altres. Hi ha una fotografia, per exemple, feta des de dintre de l'autobús, quan els familiars tornen d'una visita a les presons on estan els familiars, els etarres detinguts, i la policia està aturant l'autobús que ve des de França. És a dir, sempre hi ha una posició, o va davant de la casa de la família del tinent de la Guàrdia Civil que ha estat assassinat. És a dir, no renuncia a aproximar-se al lloc dels fets, malgrat que això genera la impressió de que no sabem on estava. Això trenca un paradigma també elemental del fotoperiodisme, que diu que quan hi ha un esdeveniment automàticament genera una posició, i sovint es parla de la posició correcta, del punt de vista correcte. No és estrany que quan encara teníem periòdics als quioscos, pel matí respecte a un esdeveniment, sempre veiéssim la mateixa fotografia del que havia passat el dia anterior. Poc importava que fos d'una agència o d'una altra. És a dir, hi havia una mena de concurrència, una mena de convergència respecte a quina devia ser la imatge de l'esdeveniment. Aquest és un llibre que realment beu del fotoperiodisme, però a la vegada el sacseja. És fotoperiodisme pur i dur. La proximitat en cada moment de violència al carrer, en un enterrament, acompanyant familiars, siguin d'etarres, siguin d'ertxaines, siguin de militars, o acompanyant una comitiva del govern. És una distància esferidora, està immers. I així i tot, aquest tipus d'immersions sabem que no serveixen per entendre millor el que passa. No et donen un privilegi cognitiu sobre aquests esdeveniments o sobre aquest conflicte. Jo ja sabeu que sempre m'agrada recordar una amiga que és Susan Meiselas, diguéssim, la representant més pura del que és el fotoperiodisme i a la vegada la més crítica amb aquests apropaments. Hi ha un moment quan culmina el procés d'insurgència a Nicaragua, que està al mig de la plaça de Managua i estan declarant l'inici de la revolució, entre altres Ortega i el triumvirat que van conduir la revolució sandinista, i encara Susan Meiselas diu, estava aquí enmig i no sabia qui eren els bons i qui eren els dolents. I no és per ignorància, és perquè els fets no es presenten ordenats, no es presenten construïts amb un relat. Aquests relats, si de cas els pactem a posteriori, els treballem en l'entorn de la societat. I en el context del País Basc, afortunadament, aquesta societat ha decidit que era l'hora de la pau. Però em sap greu dir-ho, no ha estat perquè els polítics ho hagin afavorit. Al contrari, malgrat els polítics, hi ha una pau civil, que és la pau més important. El que no hi ha és una fotografia. I ho dic en el doble sentit. No hi ha una fotografia en el sentit que no hi ha una imatge a la qual recórrer per dir això marca el principi de la pau. Com sempre, al final d'una guerra hi ha el gran quadre, on hi ha els representants que es donen la mà, que busquen un lloc emblemàtic. No el tenim. No tenim aquesta fotografia. I això encara és greu, perquè vol dir que el conflicte està latent i en qualsevol moment hi ha qui el pot utilitzar demagògicament. Però també políticament és molt interessant no tenir una imatge, sinó tenir-ne moltes, i quantes més, millor. I aquesta és una altra de les bases en la pràctica fotogràfica de Clemente. Els esdeveniments tenen moltes imatges, no aquella que apareixerà en el periòdic. D'aquí que Clemente no hagi tingut gaire sort amb els mitjans estàndards. No és que no hagi tingut sort, és que tot i ser, com diu aquell, un fotoperiodisme pur, no ha entrat en els mitjans, ha tingut que buscar altres espais de circulació. Les exposicions
els llibres autoeditats o mitjans alternatius. En aquest sentit, Clemente, la majoria dels llibres els ha editat junt amb la seva companya, Carolina Martínez, amb l'editorial Alquibla, i això també representa una declaració de principis, no comprometre la posició des de la qual es farà la feina. Una posició que, com ho sabeu molt bé, els més propers, en ocasions li ha costat multes, presó o un assetjament mediàtic insuportable com el que es va donar l'any 2007, quan en una sèrie d'imatges que es van presentar al Guggenheim de Bilbao n'hi havia una que mostrava el crani de Miguel Ángel Blanco, una fotografia mostrada pels metges forenses i que va ser publicada en altres mitjans, però no obstant va ser la foto, i hi ha algú aquí que ho va veure també de molt a prop, va ser una foto que automàticament va haver qui el va fer, que el va posicionar en un lloc que no era el seu. Més recentment, sabeu que l'any 2019 també va passar per un judici per haver filmat a la cripta del Monument als Caiguts de Pamplona i Iruñea, un judici que li va costar multa i sentència de presó. Vull dir que no és un fotoperiodisme gratuït que escapa als mitjans per actuar, com diríem, amb més llibertat. Sí, efectivament, preserva la llibertat, però a la vegada no renuncia a aquest ideal de màxima proximitat a l'esdeveniment. Un ideal que, si voleu, ve des del paradigma de Robert Capa, quan deia la teva fotografia, si no és bona és que no estaves ben a prop. Això ha passat molt de temps, des dels anys 30 fins aquí, però en aquest moment té un altre valor, un altre sentit. I aquesta proximitat cal dir que no garanteix que la fotografia acabi funcionant com un instrument d'evidència. No proven res les fotografies, això ja ho sabem. Les fotografies ens ensenyen, però les fotografies l'únic que poden fer és donar-nos un punt de recolzament, de referència, per poder iniciar un debat. Aquest és veritablement el paper que ha tingut la fotografia des del segle XIX, des del segle XX, quan és utilitzada en els mitjans de la premsa. Al principi la fotografia era un simple gravat, o fins i tot podia arribar a estar molt manipulada, però va iniciar el seu paper com aquell ingredient necessari per provar que alguna cosa havia passat, i si una cosa ha passat i no té fotografia, no es pot debatre. Per tant, jo crec que continuem en aquesta mateixa funció. I no obstant, el valor d'aquest llibre, insisteixo, és el valor de donar-nos una base per poder continuar parlant d'aquest conflicte, per poder continuar parlant d'aquests anys, i que la batalla del relat no la guanyi el que tingui la versió més simplificada, el que tingui la versió més demagògica, sinó que aquestes imatges siguin capaces de restituir a la societat del País Basc, a l'estat espanyol i a Europa una veritat sobre el que ha passat en aquests anys. Ara deixaré parlar Clemente, però em semblava important fer un repàs de les dificultats que entranya aquest treball, dificultats que a més s'han anat afegint al llarg del temps, és a dir, en els anys 80 Margaret Thatcher va arribar a proposar el que es va anomenar the broadcasting ban, és a dir, la prohibició de difusió de qualsevol missatge que vingués d'un grup terrorista. I, curiosament, la manera d'imposar aquesta prohibició va ser desarticulant el llenguatge, subtitulant el vídeo on parlaven uns suposats terroristes, doblant-lo, és a dir, desarticulant el llenguatge. D'aquí que jo crec que aquest llibre té una característica important també, i és el ritme que té, el flux. És un ritme d'immersió, de detall en l'esdeveniment. És un llibre amb moltes imatges que no necessàriament tenen un ordre cronològic,
els esdeveniments no produeixen cronologia, el temps és una imposició que els hi fem i fins i tot a vegades el temps és una manera violenta també de tractar, de gestionar aquests esdeveniments. En aquest llibre el temps va endavant i endarrere, els llocs també són múltiples i simultanis. Hi ha un efecte o un aspecte important i és que l'any 2018, si no m'equivoco, Clemente Bernat va entrar a l'antiga redacció d'Egin que havia estat clausurada pel juez Baltasar Garzón. Aquella redacció va quedar segellada, tancada i tota una inversió de la cooperativa que l'havia posat en marxa, tota aquella maquinària, tot aquell treball de producció d'opinió pública va quedar sota sospita i es va anar deteriorant allí dintre. Clemente Bernat entra en aquestes instal·lacions i fotografia aquell desordre, aquell desori, aquell espai de màquines no feia tant molt noves, però convertides ja en xatarra, amb totes les imatges, amb tots els arxius, també, diguéssim, escampats. Jo crec que aquest esdeveniment és molt important en la mesura que veiem que la violència que s'atribuïa a ETA és una violència que ha tingut violències vicàries també associades i entre elles la violència, insisteixo, contra el llenguatge, produint un binarisme que obligava a dir si estàs a favor o en contra. Aquí a Catalunya ho hem viscut això, és a dir, era o sí o és no. Això és un dels principals atemptats a l'opinió, a la diversitat, al debat polític. En segon lloc, aquest espai d'Egin representava precisament un atac directe a la capacitat, diguéssim, de cooperació, de produir discurs en l'espai públic. És com la prohibició de Margaret Thatcher, es va desarticular, no la banda, però es va desarticular el llenguatge, es va desarticular l'empresa que podia produir opinió i que per el que sigui no interessava que continuïs emitint la seva opinió. I per tant, aquesta immersió en l'espai d'Egin funciona en el llibre com una interrupció del flux de les imatges en blanc i negre que conformen pràcticament una pel·lícula en la que sembla que no hi ha intervals, tot i que és, com ho veureu quan tingueu el llibre a les mans o a vegades quan veieu aquestes imatges, és una seqüència que sembla molt contínua, no obstant està curosament construïda, està curosament treballada per fer-nos sentir aquesta immersió en aquests fets, sigui l'entrada de la policia en una universitat, sigui una visita als presos per part dels familiars, sigui la violència del carrer, el que s'ha anomenat com Kale Borroka. Per tant, jo crec que el treball de Clemente amb aquest llibre, és un llibre que ja veieu que té també un volum extraordinari, és un treball que ha adquirit un pes important i no és casualitat que treballs anteriors d'ell siguin, per exemple, un altre que es titula Do You Remember Franco?, que es va publicar l'any 21-22, en el que ell s'aproxima literalment a 3 monuments franquistes, el del Valle de los Caídos, el monument a los Caídos de Pamplona i Iruña i l'Arc de la Victòria de Madrid. En alguna entrevista diu una cosa que m'ha agradat molt, diu, jo lo que hacía era aproximarme com un perro callejero, és a dir, anant al voltant. I després diu, i anaven sumant el que allí passava, com fan els gossos, que detecten territoris, ensumant l'orina d'altres gossos o ells mateixos orinant. És curiós que en una entrevista de Gilles Deleuze, la més famosa, aquella entrevista de l'Abecedari, quan a Gilles Deleuze li pregunten, el filòsof francès, diuen, escolteu, tu i Guattari molt sovint parleu d'això dels territoris i la reterritorialització, etc. Però què significa tot això? Diu, mira, per entendre-ho, fixa't en els gossos. Diu, els gossos fabriquen territoris constantment, dibuixen territoris, i ho fan orinant, aixecant una pota, és a dir, deixant senyals. Diu, i això és un treball estètic, és una estètica que produeix territoris.
Per tant, jo crec que el missatge més positiu de Clemente és aquest, és a dir, no importa com desaturat ideològicament estigui un territori, un esdeveniment, el seu fotoperiodisme té la capacitat de poder penetrar, d'entrar i establir unes marques perquè podem començar a tenir una relació amb aquest esdeveniment. Jo vull deixar-ho aquí, havia promès una intervenció curta, ell té unes notes molt més elaborades, però després sí que tenim un torn de conversa, de preguntes i de ben segur que esteu invitades a intervenir, aixecar la mà i a preguntar i a debatre. Clemente, cuando quieras. Molt bé, bueno, pues buena tarda a tothom. Voy a hablar en castellano porque si no tendríamos una charla un poco lenta y complicada. Así que, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero que quiero es agradecer a la Virreina, a Valentín, bueno, pues por acoger la presentación de este libro, por acoger esta exposición que acaba de anunciar para finales del año que viene. Agradecer a Carlas que bueno, pues me acompañe en esta presentación. Pues bueno, tú has estado presente un poco en la confección del trabajo y del libro desde hace muchísimo tiempo, así que lo conoces perfectamente. No me quiero olvidar de la Fundación Rosa Luxemburgo, de la Foundation for Arts Initiative y de la Galería Uno Mira Madrid, que han apoyado la publicación del libro. Gracias a todas, a todos por venir. La verdad es que estoy muy contento de estar en Barcelona presentando este libro, ¿no? Lo hemos presentado en Donostia, lo hemos presentado en una pequeña galería en Madrid el fin de semana pasado, pero estoy muy contento porque bueno, yo estudié en Barcelona, estudié Bellas Artes, bueno, veo caras conocidas entre los asistentes, veo compañeros de clase, veo profesores y la verdad es que en esos años de estudio bueno, pues descubrí que la imagen fotográfica me permitía, ¿no? Reflexionar y contar cosas sobre el mundo que me rodea, sobre la sociedad en la que vivo, que es un poco el objetivo, ¿no? de la fotografía documental, ¿no? También descubrí en esos años de trabajo bueno, pues que las imágenes fotográficas podían ser un lugar de encuentro. Eso me gusta mucho, esa cosa que viene de alguien que tú conoces tan bien como es Ariela Azulay, ¿no? Una imagen fotográfica es un lugar de encuentro entre varias partes, luego ya veremos qué pasa con cada una de esas partes, y también una imagen fotográfica puede ser un lugar de conflicto, ¿no? Entonces, bueno, estoy encantado de estar aquí por eso, ¿no? También en la propia Virreina, ¿no? Un lugar que de alguna forma dice que en sus propios perfiles dice que es un espacio en el que bueno, pues se exploran los usos políticos y estéticos de las imágenes, ¿no? Entonces yo creo, para mí, esos son mis grandes caballos de batalla durante tantos años, ¿no? Entonces yo creo que es el lugar perfecto pues, bueno, pues para presentar este libro hecho con fotografías. Voy a hacer una brevísima descripción del libro para que, aunque ya lo tenéis muchos de vosotros, para que veáis de qué se trata. Es un libro, como ha dicho Carla, es bueno, voluminoso. Ya a la primera vistazo se impone un poco y eso, bueno, luego quizás hablaremos un poco, pero contra lo que pueda parecer, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Ese volumen, ¿no? Ese grosor del libro, esa cantidad de imágenes, lo hacen más vulnerable, ¿no? A mí me gustan mucho los discursos vulnerables y abiertos y yo creo que esa cantidad, ¿no? esa un poco exageración, bueno, convierte al libro en un producto con el que puedes entrar de muchas maneras, ¿no? y acepta críticas y es vulnerable. A mí la vulnerabilidad me gusta mucho en mi actitud frente al trabajo y en los productos finales que hago, ¿no? Tiene 720 páginas, tiene 470 fotografías, son muchísimas fotografías, y esas fotografías, digo, para que os hagáis una idea, se dividen en dos partes, ¿no? Hay 222 fotos hechas desde el año, la primera está hecha en el año 87 en Pamplona, es una foto en la que arde un coche de matrícula francesa, había unos años en los que se quemaban coches de matrícula francesa por la colaboración entre los estados español y francés. La última es de 2018 y es una fotografía en Cambo, en Iparralde, en el País Vasco francés, y es el momento oficial, digamos, en el que ETA se disuelve, ¿no? Y luego hay otra serie de fotografías tomadas, como has comentado antes, en la redacción de Egin, que están en un cuadernillo central y que acompañan a lo largo de 36 páginas a los 36 versos de un poema que digamos que estructura el libro, ¿no? Que es un poema muy conocido, un poema tan conocido que casi está vaciado de contenido, ¿no? Ha sido muy maleado, muy gastado, ¿no? Y es un poema que se llama La casa de mi padre, de Gabriel Aresti, escrito en el año 64.
y que, bueno, realmente yo creo que es el poema en euskera más traducido en más lenguas del mundo, ¿no? Entonces es un poema, en mi opinión, el otro día alguien en Madrid lo discutía, ¿no? Decía, no, el poema está vigente y está, pero yo creo que es un poema gastado, ¿no? Su presencia en el libro está por eso, ¿no? Entonces hay 36 fotos tomadas de la redacción de Egin. La redacción de Egin, como ha dicho Carles, bueno, pues luego podemos hablar un poco más del asunto, no quiero incidir ahora en eso, ¿no? Pero estaba totalmente destrozada, había un archivo analógico del año 98 detenido en el tiempo, y entonces había miles de fotos tiradas por el suelo que, bueno, pues las reproduje, ¿no? De forma casi como un forense, ¿no? Entonces hay 36 fotos que acompañan a estos 36 versos del poema de Aresti. Luego hay 4 textos largos, hay un texto mío en el que de alguna forma cuento mi experiencia en todos esos años de trabajo. Hay un texto de Ana Longoni, que es una escritora argentina especializada en activismo cultural, muy familiarizada no con el conflicto vasco, pero sí con otros conflictos y otros procesos revolucionarios en Latinoamérica. Hay un texto de Jacqueline Urla, que es una antropóloga norteamericana con raíces en Pamplona. De hecho, su abuelo fue concejal del Ayuntamiento de Pamplona, fue asesinado en el año 36 a resultas del golpe de Estado. Ella vino de Boston a San Sebastián, a Donostia, hizo prácticas en el diario Egin y se ocupa del texto de Egin. Luego hay un texto de Emilio Silva, que es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y que de alguna forma conecta esa memoria del 36, esas víctimas del golpe de Estado, con el proceso del País Vasco, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante para mí, que luego quizás podemos hacer alguna referencia, y son 82 textos. Aquí, en los que estáis presentes, hay varias personas que habéis participado en esos 82 textos, que de alguna forma hacen una especie de cemento que une los distintos discursos, mi discurso fotográfico y el resto de los discursos, y yo creo que le dan al libro una cosa para mí importante, que es una coralidad y una multiplicidad de voces, pues que a mí me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo el sentirme, no solamente yo, sino que el trabajo se vea acompañado y de alguna forma sentir ese calor que tanto reconforta, ¿no? Bueno, ¿de qué va el libro? Ya lo ha dicho más o menos Carles, pero claro, es importante saber de qué va el libro, ¿no? Hace 2 semanas me lo preguntaba Mira Bernabeu, que es galerista, que es artista, y me dijo, oye, Clemente, si tú tuvieras que decirme en 2 palabras de qué va el libro, ¿qué me dirías? Y yo, joder, 2 palabras. Es que me resonó aquello de impresionante, aquella cosa, ¿no? Y 2 palabras, y yo le dije, lo tengo claro, ¿no? El libro va del conflicto vasco, va de eso. Lo que pasa es que esa expresión ha resultado ser muy molesta para mucha gente, ¿no? Como seguramente muchos sabéis, ¿no? Es una expresión que, bueno, habitualmente quien la utiliza entre comillas, la entrecomilla, como si fuese una expresión ajena, ¿no? Propia de otra persona, como si tuviese algún problema, ¿no? O quisiera evitar algún tipo de contaminación al decirlo, ¿no? El conflicto vasco, ¿no? Es una expresión que también de alguna forma se dulcifica, ¿no? Añadiéndole pues, algún adjetivo, ¿no? El denominado conflicto vasco, o otros ponen el mal llamado conflicto vasco, que me deja a mí como un poco, no sé, el mal llamado y el bien llamado, ¿cuál será, no? Bueno, ha habido distintas denominaciones, ¿no? Este conflicto del que hablamos también a lo largo de los años se le ha llamado el problema vasco, muchos recordaréis, la cuestión vasca, el caso vasco, o sea, hay como un problema en denominar. Yo creo que la palabra conflicto define perfectamente, incluso si consultamos el diccionario, de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, empecé este trabajo cuando trataba de encontrar, digamos, una voz para hablar con fotografía de lo que me rodeaba, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en mi entorno político, cultural y social más cercano, y es donde, digamos, que encuentro todos mis problemas, ¿no? Y mis fantasmas, de alguna manera. Y, bueno, de pronto, en ese momento, que estamos hablando de los mediados de los años 80, acababa de salir de la facultad, y estaba trabajando sobre el colectivo jornalero de Andalucía, un trabajo que me satisfacía mucho hacer, que me conectaba mucho con él, pero de pronto me di cuenta de que en la puerta de mi casa, en Pamplona, ahí había una historia tremenda, ¿no? Pero absolutamente tremenda, y cuando digo en la puerta de mi casa, digo literalmente en la puerta de mi casa, y ahí voy directamente, y ya lo habéis visto seguramente muchos, en la cubierta del libro, ¿no? La cubierta del libro es una fotografía, lo podéis ver, de un preso de ETA, del barrio en el que nosotros vivíamos en Pamplona, y esa pegatina reclamaba la vuelta del preso a una cárcel del País Vasco,
y esa cara de ese preso pues había sido rayada con una llave, con un punzón por alguien. Entonces, digamos que ahí justo en la puerta de mi casa estaba el que ponía la pegatina, el que defendía los derechos de ese preso y el que, bueno, pues pedía que no, y expresaba de esa forma agresiva, de alguna forma, su posición contraria. Entonces, ese conflicto estaba en la puerta de mi casa, ¿no? Un conflicto político, estamos hablando, un conflicto económico, un conflicto cultural, un conflicto social, transversal completamente, que afectaba a toda la sociedad, ¿no? No solamente a la sociedad vasca, como tú has dicho, sino en el fondo nos afectaba a todos, ¿no? Fundamentalmente en el Estado español. Un conflicto terrible, violento, inhumano, en el que se violaban los derechos humanos todos los días, un conflicto lleno de muertos, lleno de heridos, lleno de detenidos, lleno de torturados, lleno de secuestrados, de extorsionados, en fin, era una situación absolutamente terrible, ¿no? Y que provocaba pues, en toda la sociedad, yo creo que sin excepción, ¿no? Un dolor tremendo, ¿no? Una desazón, una angustia, un sufrimiento, una incertidumbre, un cansancio, una tristeza. Entonces eso es lo que de alguna forma yo sentí en aquel momento que bueno, pues, tenía que contar, ¿no? como fotógrafo documental, ¿no? Y hay una palabra que utiliza Bernardo Achaga, escribe uno de estos 82 textitos pequeños, utiliza una palabra que me encanta, una palabra inventada por él, además, en castellano, pero inventada por él, y es la palabra abismalidad, ¿no? Él dice que el estado de todos los que estábamos en aquel momento, en aquella historia, era de abismalidad, ¿no? Que significa pues, estar al borde de un abismo, ¿no? Y casi tener la certeza de que vamos a despeñarnos por ese abismo, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. Bueno, entonces la tesis del libro es esa, ¿no? La tesis del libro es simplemente esa, ¿no? Antes ha hecho Carles referencia a algunas, bueno, pues como inquietudes, ¿no? Esa forma de dónde se posicionará este hombre, aquí o allá. A mí eso me ha molestado siempre porque la tesis del libro es representar, una palabra importante cuando hablamos de fotografía, representar todo eso que he dicho hasta ahora, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa, que representar, es una de las partes de las que se ocupan las imágenes fotográficas, pero las imágenes, cuando se construyen, también construyen realidad por sí mismas. Entonces, ahí hay cosas interesantes, ¿no? Yo cuando decidí empezar el trabajo, y es una cosa importante que luego se ha materializado, ¿no? en cosas que tú has nombrado, yo sabía que me tiraba a una piscina vacía, ¿no? Yo creo que los fotógrafos habitualmente sabemos dónde nos tiramos, ¿no? Hay veces que sabemos que nos tiramos a piscinas llenas, otras veces medio llenas, y en este caso yo sabía que la piscina es que estaba vacía completamente y luego lo he sentido en mis propias carnes, ¿no? Hay al final del colofón del libro, porque se imprimió ese día, me gusta mucho porque está dedicado a la Comuna de París, que es algo con el que yo me siento bastante identificado, y hay una canción relacionada con la Comuna de París que me encanta, que es El tiempo de las cerezas, que ya conocéis, y en El tiempo de las cerezas hay un versito que es muy potente, que dice: si tienes miedo de los males de amor, evita a las bellas, ¿no? O a los bellos, ¿no? O sea, no te metas, ¿no? Pues bueno, en este caso yo decidí pues, no evitarlas o tirarme a esa piscina vacía, ¿no? Lo hice, como estamos hablando, a través del discurso documental, y esto es importante, ¿no? Lo has dicho tú ya, yo lo repito, ¿no? Es importante porque estamos hablando del territorio de la no ficción, y eso para mí es importante. Y hay una cosa que al otro día lo dije y ahora lo repito, ¿no? Aquí estamos, bueno, gente de un cierto tipo de edad, pero hay que tener claro que todas estas imágenes del libro no han sido creadas a partir de ningún prompt. No hay un prompt que diga, no, es así, parece, es difícil de entender por cada vez más gente, ¿no? Pero no hay, digas, Hernani, provincia de Guipúzcoa, noche, encapuchados, con unos cócteles Molotov, un fuego al final, una camioneta ardiendo. Esto, en este caso, desde luego, no es así, no hay prompts, estamos en el territorio de la no ficción, ha pasado, yo lo he visto, y hay una cosa que a mí me importa, ¿no? Yo lo he visto, hay cosas que las he podido fotografiar y las que no he podido fotografiar, soy testigo de ellas también. Entonces, yo creo que es un valor añadido de los fotógrafos documentales, ¿no? Hay fotos que las podemos enseñar y hay cosas que podemos contar, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de la fiabilidad de cada uno, ¿no? Claro, ahí digamos que ya tengo todo el armazón, quiero hacer esto, esta piscina está muy vacía, me interesa fotografiar esto, creo que es fotografiable, pero ahí viene siempre en todos mis trabajos, la segunda parte es muy importante, ¿no? Y es cómo hacerlo, ¿no?
¿cómo lo hago ahora? Hay que tomar decisiones que son importantes, ¿no? Y me gusta citar siempre una frase de un fotógrafo con el que acabo de hablar por teléfono, además que hoy cumple 80 años, que es Ferdinando Shana, que muchos conoceréis, y él tiene una frase que la hago mía, ¿no? Y dice, mira, una fotografía buena, lo más probable es que no arregle el mundo y no sirva para mucho, ¿no? Pero una fotografía mala es seguro que lo estropea, ¿no? Entonces, claro, es como introducir una cosa que a mí me gusta mucho en la función documental, que es la responsabilidad, ¿no? El sentido de responsabilidad. O sea, lo que vayamos a mostrar de esto que he decidido contar, tiene una trascendencia, tiene unas consecuencias, ¿no? Bueno, entonces decidí hacer este trabajo en base a una serie de requisitos, ¿no? o de imposiciones que me puse a mí mismo, ¿no? La primera, lo has comentado tú antes, es la independencia, ¿no? La independencia total. Quise hacerlo al margen de cualquier medio de comunicación, es decir, decidí hacerlo porque quise, fui a los sitios que quise, tomé las decisiones que quise, no hubo ningún redactor jefe, nadie que me dijera claramente vete a este entierro, vete a esta historia de Cale Borroca, no vayas a este entierro. En fin, las decisiones las he tomado yo y asumo eso. Yo creo que es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que este conflicto para mí estaba y estuvo y estaba en aquel momento sometido a un régimen de opacidad absoluta, ¿no? Pero absoluta, y de silencio, ¿no? Entonces había que luchar un poco contra eso, ¿no? Es un conflicto que, en mi opinión, se explicaba a través de estereotipos y de símbolos, ¿no? Entonces, bueno, pues visualmente se explicaba con 4 manifestaciones, 4 banderas, 4 ruedas de prensa, 4 cositas, pero debajo de los símbolos y de los arquetipos hay algo que bulle de alguna manera, ¿no? Que necesita ser contado de alguna forma, ¿no? Recuerdo que en el año 97, 98 vino, es sintomático, ¿no? Esto que voy a contar es una pequeña anécdota, pero bueno, vino a Guipúzcoa, a San Sebastián, un fotógrafo que casi todos los que estáis aquí conoceréis, un mito del fotoperiodismo, que era James Natchway. Viene James Natchway, no sé para qué medio, y claro, pues, el conflicto vasco tenía cierta proyección internacional. Estuvo una semana y yo creo que no pudo hacer nada más allá de las 4 banderas, las 4 manifestaciones, las 4 ruedas de prensa, pero ¿dónde estaba ese conflicto? No era visible, ¿no? Estaba como detrás de una capa densa pues que no permitía, ¿no? Ver a través de ella, y eso para mí es muy sintomático, ¿no? Entonces, bueno, la forma de trabajar ahí, en primer lugar, lo que yo decidí fue utilizar, digamos, una mirada situada. Quise que mi mirada fuese muy consciente de su lugar. A mí esa situación, me gusta mucho ese concepto, ¿no? De mirada situada, ¿no? De ser consciente de tu punto de vista, ser consciente de tu lugar. Has hecho referencia tú también un poco ahí. Ser consciente de tu distancia, ¿no? Tu distancia física es la menos importante, sino también de tu distancia política, ¿no? Es decir, no estar tan lejos como para despolitizar lo que estás contando y no estar quizás tan cerca como para hacer unas imágenes demagógicas que al final no cuentan nada, ¿no? Mantener esa situación, ¿no? Y para esa mirada situada, para mí es muy importante alejarme de cualquier posición de privilegio, ¿no? Para mí eso es importante. Es decir, nunca tuve en este trabajo, y en el resto yo procuro que tampoco sea así, nunca tuve la sensación de que tenía derecho a fotografiar absolutamente nada, ¿no? O sea, ese derecho me es ajeno, ¿no? No sé si habitualmente, yo creo que sí, ¿no? En la práctica fotoperiodista hay como cierta conciencia o cierta idea de que tenemos derecho a hacer algo, ¿no? Y yo creo personalmente que no tenemos derecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que discutir precisamente esa especie de hegemonía, ¿no? De decir, yo aquí soy fotoperiodista y hago esto porque tengo derecho. Yo he intentado alejarme de eso completamente, ¿no? Una de las consecuencias de esto en el libro ha sido abolir un poco la identidad, ¿no? Lo hago habitualmente, procuro hacerlo cada vez más, pero esa abolición de la identidad en el caso del conflicto vasco para mí era importante, ¿no? Un conflicto en el que se demandaba por parte de todo el mundo identidad, o sea, un control de la identidad brutal, ¿no? Entonces, excepto personajes conocidos, el resto
hay una tendencia en el libro, no es exhaustivo, pero hay una tendencia a que la identidad quede abolida, quede diluida y estemos viendo algo, pero que la identidad de cada una de las personas que participan en esos hechos de alguna forma quede al margen, ¿no? Esa es una de las características del libro. Y bueno, con todos estos mimbres, lo que traté fue también para discutir esos discursos tan hegemónicos y tan simples que había sobre el conflicto, bueno, pues trabajar, yo creo que tú lo has dicho en algún momento, trabajar en ciertos espacios de inestabilidad en los que a mí me gusta mucho trabajar, ¿no? En los que no están nada claras las cosas, en los que no se sabe bien cuál es tu posición, en los que pasa algo pero no se sabe bien qué pasa. Hay algunas imágenes que lo explican bien, ¿no? No voy a alargarme mucho en esta parte, pero pues no sé, por ejemplo, hay una foto que fue portada, cubierta de un libro de Edurne Portela, que igual algunos conocéis, que se llama El eco de los disparos, y la cubierta es una de estas fotos que está en el libro, que igual ya ha pasado, ahora mismo no las veo pasar. Es una calle del casco viejo de Donostia en la que está pasando algo, pero no sabes qué pasa, ¿no? Pasa algo a lo lejos, mi posición como fotógrafo no es estar cerca de lo que pasa, sino es estar como muchos pasos detrás entre esa gente que sufre esa especie de ambigüedad de algo que pasa, que produce, lo que decía al principio, una desazón y una angustia tremenda, pero no sabes qué pasa, ¿no? Entonces, ese es el punto que en muchas partes del libro he querido mostrar, ¿no? O las fotos de la Cale Borroca, ¿no? Hay muchas fotos de Cale Borroca en el libro. A ver, la Cale Borroca normalmente, por parte de los fotoperiodistas, se ha fotografiado casi siempre desde el lado, entiendo yo, casi más sencillo, ¿no? Que es, bueno, pues negocio con la policía, en la mayoría de los casos, llevo mi brazalete de fotógrafo, mi chaleco de fotógrafo, y de alguna forma miro desde esa protección policial que, bueno, de alguna forma pues es más sencilla y te permite volver a casa con más relajado, ¿no? Yo traté de darle un poco la vuelta a eso y fotografiar desde ese otro lado que, bueno, al final también arrojaba muchas sospechas sobre mí, ¿no? Porque, claro, ¿qué hace ese fotógrafo entre esas nubes de encapuchados que están quemando un banco y no le hacen nada, ¿no? Entonces, bueno, son prácticas que el fotoperiodismo ha hecho habitualmente en cualquier parte y se trata de negociar tu presencia en un lugar sin poner en entredicho tu ética, ¿no? Tu deontología profesional, ¿no? Negociar tu presencia se ha hecho aquí lo he hecho yo y se hace hoy. Si vais a Palestina habrá fotógrafos que hayan negociado estar presentes en un lugar y poder trabajar con calma, ¿no? Y bueno, voy a terminar un poco en esta parte, podemos, si alguien o si queremos hablar un poquito más del libro o lo que sea, pero para decirlo brevemente, en el libro no quiere explicar nada, eso lo has dicho tú antes, no quiere explicar absolutamente nada, y yo creo que en el libro no hay ningún porqué, o sea, por lo menos en mi trabajo no hay porqués, ¿no? Hay esa especie de voluntad de representar y de contar ese estado de absoluta degeneración un poco de la convivencia humana, ¿no? No quiere representar a nadie y no quiere imponer tampoco, y eso volvemos un poco al grosor del libro, ¿no? Creo que un libro con una sola imagen sí que probablemente trataría de imponerla, ¿no? Pero un libro con 470 imágenes yo creo que es lo suficientemente débil como para permitir que cualquiera pueda entrar por cualquier lado. Yo sí que retomaría algo de lo que acabas de decir que me parece importante. Yo iría más lejos. Yo creo que el libro no permite extraer un relato de este conflicto. No. Porque ahora lo vemos, es decir, lo dijo Rajoy a partir de la novela de Patria, de Aramburu, dice, ahora la batalla que debemos librar es la batalla del relato. Yo creo que es un libro que políticamente es sano en el sentido de que no permite un relato, permite muchos relatos. Claro. Es decir, si tenemos que acabar con un relato, acabaremos mal otra vez, ¿no? Volvemos a reproducir otra forma de violencia. No obstante, hay algo también, digamos, difícil de sobrellevar con la práctica del fotoperiodismo, que es renunciar a la objetividad. Ya sabemos que eso de la objetividad no existe, pero hay algo todavía más grave y es aceptar que las imágenes ya no son evidencia de nada. Tú tienes una imagen y ya no prueba nada. Has estado, lo has visto, lo has fotografiado, lo has captado, lo has registrado, pero esa imagen ya no prueba nada.
Nada. ¿Por qué? Porque en la estructura de opinión de nuestra opinión pública esa imagen va a ser apropiada, va a ser utilizada, va a ser instrumentalizada, va a servir a discursos tal vez diametralmente opuestos. Totalmente. Entonces, con esas premisas, evidentemente, la piscina en la que te has tirado es muy, es muy complicada. Pero yo creo que sales airoso, porque has sabido de alguna manera crear ese objeto para que podamos debatir con la mejor de las condiciones sobre este conflicto, sobre este pasado, que no tendría que haber existido. No obstante, este tipo de fotoperiodismo es un fotoperiodismo que muy poca gente está dispuesta a abrogárselo. Bueno, pues sí, lo que has dicho yo lo comparto completamente, ¿no? Muchas veces digo que yo elijo, bueno, creo que el discurso que voy a elaborar casi transita por el filo de una navaja, ¿no? Porque, claro, es hacer fotografía documental o es hacer un discurso documental, mejor dicho, con una herramienta como es la fotografía, que es absolutamente frágil, ¿no? Entonces, esa fragilidad que a pesar de, estamos de acuerdo en que la fotografía, la imagen fotográfica es frágil, yo creo que hay miles de personas que no son capaces de ver esa fragilidad de la imagen fotográfica y, sin embargo, bueno, le otorgan una confianza extrema, ¿no? Por ese clásico principio de veracidad, ¿no? Veo esto, lo veo, es una fotografía y me lo creo, ¿no? Entonces yo creo que hay esa especie de arrogancia, ¿no? Esa actitud, yo creo que el fotoperiodismo la tiene desde siempre, porque yo creo que es incapaz de analizar en muchos casos esa fragilidad, ¿no? Eso yo creo que es así. Yo creo que todos estos valores que antes defendía el fotoperiodismo, ahora, en el caso de tu trabajo y de tu práctica, están reemplazados, si quieres, por una noción muy clásica a la vez también, que es la del corresponsal. Pero, si me permites un juego de palabras barato, el corresponsal es el que produce imágenes para corresponsabilizarnos respecto a un acontecimiento. Y aquí sí que yo creo que se recupera también una de las tradiciones más nobles de la fotografía documental, que no es una fotografía para decir si es buena, mala, bonita o fea, sino es una fotografía para hacernos ciudadanos, Claro. para hacernos responsables respecto a lo que está representando. Sí. Entonces, claro, yo creo que realmente, vamos, no sé, es verdad que he estado viendo el trabajo, he estado viendo otras series tuyas, pero creo que este tipo de trabajo que a la vez los medios no pueden asumir es el trabajo que revitaliza al fotoperiodismo. Yo recuerdo cuando aquí presenté la exposición de antifotoperiodismo, la gente lo interpretó como un ataque para asesinar el fotoperiodismo. Y lo que decíamos con Tom Keenan, que fue comisario, dijimos, no, lo que queremos es hacerle pasar un mal rato al fotoperiodismo, porque es muy importante, y lo que no puede ser es que funcione con unos criterios o con un acriticismo respecto a cuáles son sus bases implícitas. Y este es el problema del fotoperiodismo, totalmente. Es decir, que se perpetúa, que repite, que, como dice James Natchway en un vídeo, el fotoperiodismo es mi credo. Es decir, es un credo, pero es un credo que nunca se cuestiona, ¿no? Sí, y yo creo que además que en los últimos años, ¿no? En los últimos tiempos han cambiado muchísimos paradigmas, yo creo que todos lo compartimos, ¿no? Y creo que este es el momento en el que el fotoperiodismo, o la fotografía documental, como queramos también llamarlo, de alguna forma tiene que ser, y yo creo que no ha sido por el momento capaz de responder a esos nuevos paradigmas con nuevas prácticas, ¿no? Yo creo que hay unas carencias terribles, ¿no? No sé, me viene a la cabeza este discurso famoso que les echó Paul Preciado, ¿no? A este grupo de psiquiatras, en el que les dice, bueno, las cosas han cambiado, vais a seguir con la misma historia, el mismo planteamiento de siempre, o vais a cambiar, ¿no? Es que tendréis que cambiar. Yo creo que aquí siento un poco lo mismo, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? En esto que comentamos antes de Ariel Azulay, ¿no? Que tú has publicado, que has hablado muchísimas veces, ¿no? Esa imagen fotográfica que, aparte de otras cosas, bueno, pues es un lugar de encuentro entre un montón de personas, hay unos pactos ahí. Es totalmente relevante y además lo has dicho. Este libro está hecho de imágenes tomadas y de imágenes no tomadas. Claro, sí, sí.
O sea, las imágenes no tomadas son imágenes que tenemos entre nosotros. Ariela, por ejemplo, ejemplifica esa categoría con las fotografías de las violaciones que se perpetran contra las mujeres al final de la Segunda Guerra Mundial, en ese trabajo que ella titula La historia natural de la violencia. No existen esas fotografías. No hay fotografías de las 200.000 violaciones que se calcula que tuvieron lugar entre los meses de abril, mayo, en Berlín, en 1945. Pero eso se convierte en una categoría que llamaremos fotografías no tomadas. Como yo consideré que las conversaciones de Argel eran una fotografía no tomada. Yo creo que, evidentemente, el fotoperiodismo sigue siendo el instrumento principal para poder intervenir políticamente en una sociedad en la que estamos obligados a construir, debatir constantemente en torno a cosas que pasan, todos vemos a la vez, pero todos sentimos que queremos expresar una reacción distinta. Ahora bien, yo creo que ese filo de la navaja que te he dicho antes, yo creo que es un lugar que se puede pisar. Es decir, que se puede pisar, ya sabemos que la fotografía es frágil, es vulnerable, no es confiable, pero yo creo que hay ese filo muy estrecho en el que de alguna forma podemos encontrarnos en estos terrenos, ¿no?, en los que estamos hablando, ¿no? Podemos encontrar que esas imágenes también producen cosas diferentes, producen conflictos nuevos. Había una expresión de George D. Huberman que me gusta mucho cuando dice que una imagen nunca es un resultado, ¿no? Una fotografía nunca jamás es un resultado y estamos acostumbrados a otorgarles esa condición de resultado, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí que no es un resultado, no podemos tampoco quedarnos ahí. Tenemos que empezar a trabajar con esas cosas que no son un resultado, pero que igual producen lo que estás comentando, ¿no? Acciones nuevas, reflexiones nuevas. Yo creo que ese es debería ser un poco, en mi opinión. Luego, no olvidemos que el fotoperiodismo, en esa descripción o en esa visión clásica en la que hay fotoperiodistas que son capaces de dar la vida a cambio de obtener una imagen. O sea, no hay ecuación, no hay otra forma de producción de imagen que conozcamos que implique perder la vida por obtener la imagen. En tu caso, yo diría que también, o sea, tú eres un poco valiente, ¿no? No has dado la vida, pero te has metido en sitios donde sabías que podías acabar, digamos, en prisión, como ha ocurrido, o que has acabado teniendo problemas, ¿no? Pero mira, este trabajo llega un momento, después del 2007, cuando tuve esa historia que has contado antes, que me produjo un trastorno terrible, porque yo creo que ahora mismo, si entonces no estaba vigente la ley de víctimas, yo creo que si llega a estar vigente la ley de víctimas, igual estaría yo qué sé, en Alcalameco, metido allí, no es posible. Entonces, por eso, luego había como un clima que cuando yo enseñaba el trabajo, siempre la gente torcía el gesto, compañeros fotógrafos que no les gustaba o que no veían claro cuál era el sentido de todo aquello, gente que ya lo criticaba directamente. Entonces fui como entrando en una especie de estado de desánimo, ¿no? De desánimo total. Y de hecho, pues decidí en un momento dado, lo cuento en mi texto en el libro, decidí cerrarlo y acabo esta historia, me dedico a otras cosas que también me interesan. Llevo años trabajando en la recuperación de la memoria histórica en el Estado español, con muchas ganas y bien, pero esto lo abandono, ¿no? Y en ese momento de abandonar ese trabajo, lo que sucedió fue lo que has contado antes. Un día pues, surgió la posibilidad de entrar en esa nave donde estaba la redacción y los talleres del diario Egin. Entré con Carolina, mi compañera, ahí también asumiendo un poco de riesgo, porque claro, aquello estaba precintado judicialmente, pero alguien había hecho un butrón en la pared pues, para robar algo, yo qué sé. Entonces nos enteramos de que había aquel butrón y, joder, vamos a entrar aquí dentro. Entramos en un espacio absolutamente... Es que no os lo podéis ni imaginar, no era la abismalidad de Achaga, era abisal. O sea, había unas arañas blancas así, porque aquello era tremendo. Entonces fue como entrar en una cápsula del tiempo, ¿no?
Claro, es que ese tipo de archivos en el País Vasco, claro. Yo por ejemplo cuando hice ese proyecto del 2015, como catalán, pensaba que en el País Vasco habría también un archivo que centralizara la historia del País Vasco. No lo existe, porque está, digamos, los archivos forales, la Diputación, el archivo de los benedictinos de Lazcao, es decir, no hay un relato unificado, y yo diría que eso es muy positivo en el fondo. Sí, pero claro, los relatos están, digamos, como el de Egin, ¿no? Sí. Había que ir a una redacción, a la otra, y ahí encontrabas Para mí es las muy imágenes. Eso, sí. Claro, yo creo que sí. Claro, estamos hablando de un medio de comunicación que nació en el año 77, que de alguna forma estaba en el ojo del huracán del conflicto vasco, con un archivo analógico, imágenes desde el 77 hasta el 98, imágenes que yo no había tomado, pero que de alguna forma hice mías porque construían esa mirada sobre el conflicto, ¿no? Y de alguna forma el entrar allí hizo que, bueno, que cerrara mi propio círculo del trabajo, ¿no? Ahí vi que esas fotos que las había abandonado, pues de alguna forma tenían más sentido que hasta el momento, y de hecho de ahí surgió la idea del libro, ¿no? Y para mí el libro, fíjate, es muy importante porque, en mi opinión, el libro es el verdadero territorio de este trabajo. El verdadero, es donde toma sentido, donde toma forma, ¿no? Este trabajo lo he mostrado a veces en proyección, por partes, y nunca, hablo de mí mismo, nunca me he sentido completamente satisfecho o no veía realmente que aquello tuviera, no sé, un sentido, ¿no? Y en el libro lo tiene, ¿no? Quizás porque está todo muy contextualizado y un poco lo que has dicho ahora, ¿no? Quizás porque esa coralidad que he dicho yo antes se aparta o se aleja de un relato oficial o de una versión oficial, que a mí las versiones oficiales es lo que menos me gusta del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos textos, hay muchas fotos, hay muchos ángulos por los que atacar al libro, por los que abrir el libro, y eso me gusta mucho. Entonces, para mí el libro es verdaderamente el espacio en el que el trabajo se esponja y no sé, tiene una vida como propia, ¿no? Y es poco reduccionista. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Es como un alguien lo dijo, ¿no? Yo creo que fue Ursula K. Le Guin, ¿no? Un edificio con las ventanas abiertas, ¿no? Eso me gusta mucho, ¿no? Esa idea me gusta mucho, ¿no? Construir una especie de estructura, porque es tu estructura al fin y al cabo, pero joder, que el aire corra, ¿no? Porque todas las puertas y todas las ventanas están abiertas. Esa es un poco la idea del libro, ¿no? Y que no haya un relato, eso encaja muy bien con que el libro no propone un relato. En el año 79 hubo una exposición de esas canónicas en Alemania, en el Museo de Essen, que era Renouncing to the Single Image, renunciando a la imagen única, ¿no? Es decir, es ir a contrapelo de esa fabricación de iconos que concentran todo el significado y que en el fondo producen significados ajenos al propio acontecimiento y a la propia fotografía. Bueno, yo creo que es buen momento para abrir el turno de palabra. Creo que es un libro y una cuestión que suscitará preguntas o interrogantes. O sigui que... Aquí davant tenim una pregunta. Mira, ara t'arriba el micro. Puc parlar en català? I tant, faltaria més. A mi sí. A mi aquest debat o aquesta presentació m'ha fet plantejar moltes preguntes i veure el sentit que tu li donaves al llibre i ell que li donaven al seu llibre. Jo soc documentalista, això és una altra cosa, la fotografia, he fet documentals polítics, bueno, una altra cosa, on utilitzo la paraula. Aquest llibre, per mi, si jo no sé res del País Basc, sort en tinc de la paraula, però potser no és l'objectiu. És a dir, jo quan veig totes aquestes imatges que de moment veig, penso, i ell és fotoperiodista, penso, això és la representació universal de qualsevol conflicte al món, perquè els fotoperiodistes són uns individus que van pel món explicant les guerres, els conflictes, sigui de la fam, sigui d'altres coses. I tu has fet, com a fotoperiodista, has explicat un conflicte que si la paraula no hi és aquí, jo moltes imatges penso, això podia ser en aquests moments, no sé, Ucrània, podia ser Iugoslàvia a l'època, podia ser... O sigui, que la part positiva per mi
és que és un llibre sobre els conflictes al món, que diu molt d'això, en el sentit de que el món és terrorífic, i que aquest llibre ho explica molt bé, perquè tant explica les imatges, arriba un moment que, com que no m'expliquen què és, com que no hi ha la paraula, l'únic que veig és un significat de tipus quasi ètic, moral, etc. Però podia ser el País Basc, i si veig perquè és en basc, però podia ser molts altres llocs. I el fotoperiodista, com és ell, podia haver-ho fet al País Basc perquè el coneix, però podia haver-ho fet en un altre lloc. I podia haver entrat on entrava. La fotografia, que jo vaig fer un documental sobre el significat de la fotografia. La fotografia té una cosa que és molt igual, és a dir, la fotografia és igual en el sentit representatiu d'una realitat X. I moltes vegades jo veig aquests nois llançant, automàticament estic veient un altre país que llencen. Bé, doncs això és el que per mi em dona aquest llibre. O sigui, que hi ha una part, no és que sigui ni positiu ni negatiu, sinó que intento preguntar-me què vol dir per mi un espectador que ha viscut el conflicte basc tenint amb els diaris, amb el que passava aquí, el que passava allà, no extret d'una realitat, perquè aquest és una realitat extreta, una representació extreta d'una realitat que va passar i que tots sabíem on ens col·locàvem, per què passava, etc. I aquest és un llibre que té una espècie d'ambigüitat, però que és interessant precisament per això, perquè és això, és universal i al mateix temps no m'explica el conflicte basc, que és el que potser ell volia. I aleshores quan el llegeixo, quan el llegiré, pensaré això, un nano que no sap res, no entendré res, però potser sabrà que les guerres són realment el mal del nostre món. Sí, bueno, me gusta mucho lo que dices, precisamente por lo que he dicho yo antes, ¿no? De esa voluntad que yo tuve durante todo el trabajo de huir de los estereotipos, de los símbolos, que en mi opinión era lo que catalizaba un poco todas las opiniones y todas las impresiones que se tenían sobre ese conflicto, ¿no? Y eso lo he hecho aquí, lo intento hacer en todos los trabajos que hago, ¿no? Porque además creo que esa utilización sistemática de símbolos y estereotipos está absolutamente pegada a la práctica del fotoperiodismo, que casi se practica de forma, no sé cómo decirte, tautológica, ¿no? Es hacer lo mismo que han hecho otros antes y que sabes que funciona perfectamente, ¿no? Voy a contar una cosa brevísima para ilustrar un poco esto y de lo que yo trato de huir, y yo creo que deberíamos huir todos, ¿no? Hace unos años, muchos ya me encargó una revista francesa que se llama Actitud Rugby, alguno la conoce y no sé si existirá, de rugby. Un reportaje sobre el rugby en España, ¿no? Bueno, era invierno y rugby en España. Rugby, el deporte. Entonces, pues nada. No el rugby. El rugby. Sí, la pelota esta. El rugby. Sí. Entonces, pues trabajé en Valladolid, ¿no? Es para ver un poco el Valladolid, que hay un equipo muy bueno, no sé dónde, tal, era invierno, mando las fotos y me escribe el redactor jefe y me dice, a ver, o sea, no hay casas blancas, lo digo en serio, no hay casas blancas, la gente es como muy puede ser de cualquier parte de Europa, no sé, no son cetrinos o no son, no sé, pequeños o algo. No hay flamencas. O sea, eso no es el rugby en España, ese es un rugby, yo qué sé dónde, puede ser en Francia, yo qué sé, en Alemania. Entonces, claro, o sea, los medios y los lectores habitualmente demandamos también algo que nos facilite la lectura de las imágenes, ¿no? Entonces, claro, yo en este trabajo y en los demás también trato un poco de huir de ahí, ¿no? No ofrecer esos estereotipos que te facilitan la lectura, pero que al final abaratan mucho, ¿no? el trabajo, ¿no? Un poco es eso. Si tú lo has visto así, a mí me parece muy bien. No, i jo penso que de totes maneres, com que les imatges és molt subjectiu el teu, és a dir, no és una cosa objectiva en absolut. És a dir, tu t'has col·locat perquè ets com ets, perquè vols, perquè penses d'una manera determinada i t'has col·locat. No sé si has anat a la part
contrària, que sí que hi ha coses. Ahí estamos pisando ya terrenos más resbaladizos, claro. Claro, i entonces el que veig és la teva mirada subjectiva, però que s'acosta a una representació del que és el conflicte, perquè el conflicte hi ha morts, hi ha ferits, hi ha d'això. Claro. I això que s'han vist, mira, tota, saps el Visa Image, el Visa per l'Image a Perpinyà? Doncs hi ha quantitat, ell podria ser un llibre que podria anar allà, sobre el País Basc, i que d'alguna manera seria més autoral, però d'alguna manera sí que podríem veure un conflicte semblant a un conflicte, una altra mirada, però... Gràcies. Gràcies a vostè. Perdona, espera y agafes el micro y así quedará enregistrado. Tú has dicho que cuando vas, por ejemplo, allí a meterte en la carne borroca, tienes que negociar. Claro. Que yo no lo sabía. Y cuando negocias, o sea, se trata... Tengo curiosidad. Sí. ¿Se trata simplemente de pedir permiso? Claro. ¿O ellos te ponen condiciones? No. ¿Cómo funciona esa negociación? En este caso lo cuento en el texto del libro, además, recuerdo un 12 de octubre de no sé qué año. 12 de octubre era el día de la hispanidad, de la raza durante el franquismo, lo que fuera. Había muchísimos incidentes en todas las capitales del País Vasco. Yo estaba en Pamplona en aquel momento, pues había incidentes, alguien reparó en mí, de estos encapuchados, que igual había 200 por allí, ya me rompieron el equipo, las cámaras, todo, y ahí decidí de alguna manera negociar. ¿Cómo negocias? Pues justamente como lo has dicho, negocias tu presencia ahí y ya depende, si el que te va a permitir estar presente te exige una serie de cosas que tú no eres capaz de cumplir o que rebasan las líneas rojas de lo que para ti es la ética periodística, pues no entras en esa negociación. Que te lo permite, pues entras en la negociación. No sé, el otro día hablaba con no sé con quién de este tema, ¿no? Recuerdo unas fotografías de un fotógrafo italiano que tuvo acceso a un secuestrado por el ISIS en no sé qué lugar, ¿no? Y entonces a este hombre, que les habría caído simpático o que habría negociado con ellos de determinada manera, pues secuestraron a este hombre, le dejaron fotografiarlo, luego lo mataron. Es decir, esas líneas rojas yo, por ejemplo, yo no las cruzaría jamás. Yo creo que cada uno tenemos nuestros límites, ¿no? Entonces, no sé, cada uno debe ver cuál es tu posición. Yo en este caso me contenté con que mi presencia se tolerase y yo, por supuesto, mantengo totalmente mi libertad, mi independencia y la capacidad de hacer con esas fotos lo que quiera a partir de allá. Que si me pides otra cosa y no estoy de acuerdo, pues me voy a otro sitio, ¿sabes? Tiene que ser así. Pero eso pasa en cualquier lugar. No sé, recuerdo, mira, aquí hay gente que sabe mucho de fotoperiodismo, recuerdo, hay un fotógrafo italiano que se llama Paolo Pellegrin, que estuvo en Palestina, en Cisjordania un momento dado y estaba fotografiando un comando israelí que disparaba desde un tejado a gente y tal. Entonces, bueno, él negoció con el ejército israelí estar allí. Se bajó de ese edificio, que no sé si estaba en Hebrón, y se fue a Gaza y ahí negoció con Hamas para poder fotografiar algunas acciones de Hamas. Claro, son negociaciones. Entonces, claro, volviendo un poco a lo de antes, ¿qué territorio pisas? Pues que depende, claro, depende de muchas cosas, pero las negociaciones son así. Yo creo que aquí hay gente que practica el fotoperiodismo, lo tiene muy cercano y sabe que esas cosas son así. Lo que pasa es que hay una cosa importante, mira, y eso no hemos hablado, pero si yo voy ahora a Palestina o a Ucrania, a cualquier lado, negocio con alguien, estoy allí y luego me voy a un hotel y tal y cual, pero si tú estás en tu lugar de residencia y ya te vas a tu casa que está a 2 metros, donde está la pegatina esa, y entonces, claro, ya tú vives ahí, entonces automáticamente tu actitud, y es lo que me ha pasado a mí, entre otras cosas, es de sospecha permanente, y la sospecha a veces yo también la he cultivado por esa mirada situada que he dicho al principio, ¿no? Que la podía ilustrar con una cosa muy sencilla, ¿no? Mira, ahora ya no pasa porque la dispersión ha terminado de presos, ¿no? Pero había muchos años que los sábados de madrugada salían cientos de autobuses de todos los pueblos y ciudades del País Vasco y nada, pues yo me apunté a una visita de estas para fotografiar a la gente que iba en el autobús, en fin, esas cosas, ¿no? Van allí, esperan en las cárceles, pues hacer fotos.
Me apunté como te puedes apuntar tú, ¿eh? Hay una lista, te apuntas, pagas y te montas. No hay nadie que te exigiera no sé qué, tienes que ser tal ni cual. Te montas allí. Me encuentro en el autobús, yo ya haces las relaciones con la gente normales. Nada más salir de Pamplona, bueno, a unos pocos kilómetros, un pueblo que se llama Ciordia, que está cerca del Sasu, con control de la Guardia Civil, brutal, como todos los que hay. Entonces, bueno, la Guardia Civil está allí. Entonces, en ese momento, bajan todos del autobús, nos ponen a todos contra una pared, pero no los ponen a todos, nos ponen a todos, porque yo en ese momento decido que mi mirada situada tiene que ser, yo no saco en ese momento un carnet y le digo, señor agente de la Guardia Civil, es que yo estoy haciendo unas fotos y tal. O sea, no es así. O sea, entonces, bueno, pues nos ponen a todos contra la pared, nos tienen allí como 2 horas, nos registran, nos cachean, cogen todos los carnés y yo automáticamente ya sé que mi carné de alguna forma pasa a formar parte de algún fichero de gente que va a ver a presos de ETA a alguna cárcel. Entonces, claro, todo eso ya se va complicando de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues son los problemas que hay otra mirada de hacer este trabajo, otra forma de hacer el trabajo, claro que hay. Pero decir, no, soy periodista, saco el carnet, entonces, no, perdone señor, apártese, no, pero claro, es que la cosa es distinta, ¿no? Depende. Sandra, ¿tú una pregunta? Gracias. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Clemente, por tu trabajo y por tu valentía. Ha costado mucho llegar a este momento porque llevas muchos años de perseverancia. Te quería preguntar cuál es tu previsión de problemas futuros por la publicación del libro, porque nunca ha sido un trabajo amable. Ya. Y si te has autocensurado algunas imágenes, como la imagen que te trajo tantos problemas, ¿no? de la radiografía del cráneo de Miguel Ángel Blanco, ese tipo de imágenes, ¿te has autocensurado? ¿Has eliminado imágenes para evitarte problemas o cómo? No, la verdad es que no. Yo creo que no, lo primero que has dicho, yo creo que no tendré problemas, pero nunca lo sé, nunca lo voy a saber. Tampoco iba a tener problemas en aquel momento y tuve unos problemas gigantescos. Y en este momento yo creo que tampoco. Yo creo que el libro es muy vulnerable y en ese sentido, bueno, yo creo que esa vulnerabilidad ayuda a eso, ¿no? Estuvimos presentando en la Feria del Libro de Madrid un par de días y estábamos allí, de pronto apareció una mujer, lo estuvo ojeando hoja por hoja, lo vio todo y estaba Carolina, mi compañera, y le dijo, ¿conoce un poco? Y dijo ella, no, esto lo conozco perfectamente, no me tienes que contar nada. Fui fiscal en Guipúzcoa en los años aquellos. Y ya Carolina dijo, aquí ya estamos muertos. Estamos muertos. En català això es diu hem begut oli. No, hizo una lectura completamente en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Pues nada, lo digirió perfectamente, ¿no? Y luego lo otro, no me he censurado nada, ¿no? También hay una cosa que no sé si he dicho, la mayoría, el 99,999% de las fotos están hechas en espacio público también. Eso para mí es muy importante, ¿no? Incluso hay algunas fotos que pueden tener algún problema de lectura, pero están hechas también en espacios de acceso público, ¿no? Entonces, bueno, eso me tranquiliza mucho. Tuve un problema, digamos que tuve una discusión interna y también con mi compañera, con Carolina, de qué hacemos y con más gente, ¿no? Con la foto de Miguel Ángel Blanco que está en el libro. Entonces, ¿qué hago con esta foto? ¿La ponemos, no la ponemos? Claro, esa foto fue denunciada por víctimas del terrorismo, por algunas víctimas del terrorismo, que yo lo cuento en mi texto, ¿no? De alguna forma, esas víctimas del terrorismo, a mi modo de ver, se comportaron de una forma que le dieron la vuelta a ese reloj de arena y se situaron en una posición de agresión, por muy víctimas que sean, y las víctimas a mí me merecen todo el respeto del mundo, ¿no? Pero ahí hubo como un cambio de papeles y me pregunté, bueno, esta imagen que tanto dolió a algunas víctimas, ¿no? Que no la puse en la exposición del Guggenheim porque la quité y a pesar de haberla quitado se desató toda una caza de brujas, ¿qué hago con ella, no? Y al final, después de darle muchas vueltas, decidí ponerla porque, bueno, lo cuento muy bien, creo que muy bien, en el texto, ¿no? Es una imagen que para mí reúne todos los requisitos que debe tener una imagen documental buena. O sea, yo por mí, ojalá fuesen todas como esa, ¿no? Una imagen de Miguel Ángel Blanco muerto, que no se le ve a él porque es la radiografía de su cabeza, que no se ve sangre, que no se ve carne, que es muy ambigua, pero que al mismo tiempo es muy directa, que yo creo que no hace daño a ninguna víctima. Y lo digo esto por una cosa que ha salido antes que para mí es muy importante, ¿no? Y que conecta mucho con lo que he dicho antes de la virreina, de qué se ocupa la virreina, de los usos
los usos ideológicos y estéticos de las imágenes, ¿no? Para mí lo más importante es el uso, ¿no? Si esa imagen, en vez de haberla puesto el Guggenheim en aquel momento, la llega a utilizar la Asociación de Víctimas del Terrorismo para demostrar qué asesinos son estos terroristas, y pues la gente la hubiera leído de una forma completamente distinta. Entonces, el uso es lo que determina al final el significado de una imagen. Así que decidí ponerla porque creí que no hacía daño a nadie, que creo. Pero bueno, yo también soy muy inseguro en estas cosas. Igual digo que no hace daño, igual sale alguien aquí y me dice, oye, es un sinvergüenza, y esa foto me hiere profundamente. No lo sé. Esta imagen tuvo una secuela importantísima, y recordarás que en la exposición de antifotoperiodismo el dossier de prensa, claro. Había 10 metros lineales de dossier de prensa. 10 metros lineales en varias vitrinas, y decidimos no poner la imagen y poner ese dossier como ejemplo de cómo funcionamos con respecto a la fotografía, ¿no? En ese dossier había opiniones de todo tipo, opiniones que querían matarlo, opiniones de colegas que defendían la profesión, pero yo creo que es importante ver que esa foto hoy en día ya no es solo la foto de Miguel Ángel Blanco, es una foto que ha intervenido en el espacio público. Y como tú has dicho respecto al poema, las imágenes se cargan y se descargan. Y eso a través del tiempo puede ocurrir repetidas veces. Y esa imagen se cargó, se descargó, y a lo mejor ahora pues hay que recargarla de manera diferente. Puede ser. Hay un par de preguntas. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, solo una pequeña reflexión. Yo no soy fotoperiodista, soy lectora, pero veo que está muy bien que cuentas una historia olvidada, sumergida, no contada. Sí. Y los que hemos vivido de alguna manera con nuestros compañeros, compañeras de facultad, donde había en los años 80, pues había pues todo tipo de opiniones, de filosofías, de perspectivas que muchas veces no has entendido, y hemos vivido ahí en Zaragoza, hemos vivido con relaciones con el País Vasco, y esto la verdad que no se ha entendido muy bien, ¿no? Y viendo las fotografías, que algunas, bueno, lo que estamos viendo, algunas son brutales, pues veo que el libro, no sé cómo decirlo, el libro es una traca, ¿no? Por lo que veo, y has tenido la osadía de contar, ¿no? Que es verdad que los fotoperiodistas contáis también, y es una... Claro. Entonces, teniendo esa osadía, no hace falta llegar a lo que ha dicho antes él, ¿no? Como dijo Julio Fuentes, morir para contarlo, no hace falta, ¿no? Y que me alegro también mucho de que al final esa piscina veo que se ha ido llenando de agua, que está muy bien, ¿no? Ojalá. Muchas gracias. Ojalá. Está haciendo largos ya en esa piscina. Jo queria com reflexionar amb el que deies, no, Carles, al principi, que no existeix una fotografia final de Pau, ¿no? Y quería como preguntarte, Clemente, si evidentemente tiene que ser un trabajo personal que te ha implicado emocionalmente de muchas maneras, ¿no? Entre el trabajo de muchos años, tan cerca de casa. Y quería preguntarte, para ti, ¿cuál es la foto que quizás emocionalmente finaliza este conflicto? Si crees que para ti emocionalmente ha finalizado, quizás esta fotografía que hablabas, ¿no? Que tomaste el 2017 o el 2018, ¿que representa para ti alguna fotografía este final? No, que va. No puedo, soy incapaz de elegir una foto. Fíjate, hay 470 fotos. Es que tengo un problema. O sea, bueno, podemos hablar y es verdad. Tengo un problema de verdad. Podemos justificarlo bien, como lo hemos dicho, ¿no? Porque, bueno, ese no relato de alguna forma se construye a base de esa acumulación de fotos, pero sería absolutamente incapaz de una sola foto. Es que me sentiría muy incómodo, además. Si ahora me dices, mira, estamos hablando antes, Carles y yo, de esa exposición que ha anunciado Valentín, y hemos dicho, mira, hay una ventana ahí fuera que da a las Ramblas, y aquí se podría poner una. Digo, joder, una ahí, ¿cuál ponemos? Es que, claro, o sea, daos cuenta, ¿no?, lo que ha dicho ella, ¿no? Esa tendencia que yo lo veo comprensible, ¿no?, de ver dónde te has situado más, dónde te has situado menos, que yo creo que todos los que estáis aquí la habréis hecho porque es natural. Imaginaos ese ejercicio de poner una sola foto, cómo se interpretaría ya, ¿no? No, yo me siento muy cómodo, realmente me siento muy cómodo con la acumulación de imágenes, que también ha dicho
Carles, ¿no? Como la acumulación, con discursos muy abiertos, con que te permitan ver esto, pero al mismo tiempo otra cosa. Ahí me siento muy cómodo, ¿no? Yo con las fotos estas que imponen un poco su criterio, su presencia, la verdad es que me siento cada vez pues, más incómodo, ¿no? Entonces, no, incapaz. Esto Susan Buck-Morss lo decía de una manera muy bonita y decía, la gente se queja de que tenemos muchas imágenes, pero no piensan que eso es la garantía de que no habrá ninguna que se imponga como la verdadera. Es decir, que claro, lo que necesitamos es en realidad eso, una forma agónica, ¿no? de convivir con esa multiplicidad y estar constantemente revisando qué pensamos de ellas. Antes, esta intervención tan bonita de esta señora decía, la relación con los pies de foto. Yo diría que incluso cuando no hay un pie de foto, el pie de foto ya lo tenemos construido aquí, lo tenemos fabricado y viene la imagen y ya lo proyectamos. Ese pie de foto es también algo con lo que realmente mantenemos una relación muy problemática, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí en este libro hay una cosa que para mí fue importante, lo hablé en su día con Carles, ¿no? Cuando estábamos haciendo el libro, y es que todas las fotos se defienden por sí mismas, ¿no? O sea, las fotos están solas ante la mirada del lector, ¿no? Entonces no se establecen juegos entre ellas que de alguna forma ya contaminan la lectura, ¿no? Eso para mí es importante. Hay algunas fotos verticales que tienen un texto al lado y ya ahí puede haber, no sé, esta no es, puede haber algún tipo de tentación, ¿no? de otorgar algún significado que realmente no está, ¿no? Y no son pies de foto, ¿no? Me estoy recordando que la habréis visto ya una vez por lo menos. Hay una foto en la que sale Arnaldo Otegi, más joven que ahora, y al lado hay un textito que lo más normal es decir, esto igual tiene algo que ver con Arnaldo Otegi. No tiene nada que ver. Bueno, acompaña, no son pies de foto que de alguna forma fuerzan la lectura, pero de alguna forma pues, crean ese contexto, ¿no? Es que para mí es tan necesario, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta o comentario. Sí, yo quería decir que lo interesante de que sea un libro es que hace el efecto de que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Es lo que siempre he pensado y además es siempre lo que me ha gustado de cómo trabaja Clemente. Lo digo por una cosa, porque mientras duraba todo aquello, parecía que la fotografía de prensa tenía que incorporarse a un relato u otro. Y sacarlo del contexto de la publicación inmediata genera un poco el que nos aplanaba a todos los que estábamos allí, Clemente y yo, todos los que andábamos por ahí, más conocidos y menos conocidos. Eso es lo que me gusta a mí de estas fotos, que te pasas todo el tiempo, yo siendo de Pamplona como Clemente, buscando las caras conocidas. Dices, mira, aquí está Johnny Degas, aquí está este otro, tal, el cual, el Chomin no sé cuántos, aquel que entró en la cárcel. Dices, no, ahora ha pasado el tiempo y todo el mundo queda igual. O sea, ni hay víctimas heroizadas, ni victimarios convertidos en héroes, que siempre iba en eso la división del relato. Ahora queda ahí gente que se estaba matando por unos orígenes, no sé, en el bucle melancólico infinito del que hablaba el antropólogo, y parece que ahora queda todo el mundo queda todo más anonimizado y queda, digamos, como las últimas ondas que llegan de un tsunami que ya pasó, que no han acabado de pasar las ondas de aquel tsunami, pero quiero decir que a mí personalmente me produce como una especie de alivio, ¿no? De que estás viendo una evolución de algo que, bueno, ya al final ha pasado, y es verdad lo que decía ella, de que al final lo que representa es como un universal, ¿no? La desgracia de los conflictos de origen muy turbio, pero que generan mucho sufrimiento. Y a la vez me queda también un poquito la sensación, y se lo digo a Clemente, porque Clemente se ha visto en muchas por esta exposición, a sus reportajes, etcétera,
que aún sigue quedando con esas olas que habrá quien lo encasille en una versión o en otra del relato, porque a Clemente nunca le han dejado bailar en su cuerda floja tranquilamente, siempre venían a darle de un lado o del otro a ver si caía. O sea, a mí quería explicar un poco la sensación que me daba todo esto y es muy positiva y también es un poquito melancólica, ¿no? Porque hemos ido viendo todas estas cosas. Pero no ha pasado, siguen hablando de ETA, No ha pasado del todo. No. Que si el Sánchez estilo Altarra, que si... No, solo quería decir que quién fue, antes de las elecciones municipales volvieron a sacar el fantasma de ETA y dice, bueno, pero ¿qué coño está pasando? Con perdón, porque es que... No, al respecto a lo que decía Enrique, que lo conozco desde hace mucho tiempo, esa especie de melancolía, hay una cosa hay una frase de Jean-François Chevrier que me gusta mucho y que conecta mucho con este libro, ¿no? Y es para darle vueltas, ¿no? Y dice que la fotografía iguala lo que agrupa. Eso es, yo creo que es para darle dos vueltas, ¿no? ¿La fotografía iguala lo que agrupa? ¿Sí o no? Yo creo que en este caso, si eso es así, que yo creo que es así, yo creo que lo igualaría en cuanto a lo que he dicho al principio, ¿no? Al dolor, a la desazón, a ese clima de deshumanización y de abismalidad, que yo creo que en ese sentido sí. O sea, saliendo un poco de lo que ha insinuado ella un poco antes, yo creo que mostrar las imágenes así, de esa forma tan limpia, ¿no? Doble página, y sin esa cronología, al final se iguala algo por el hecho de agruparlo, pero ¿en qué sentido se agrupa, no? Yo quiero pensar un poco en el sentido de lo que decía él, que se iguala en esa sensación de aquello que pasó y que ojalá no vuelva a pasar, ¿no? No es que se iguale y se hagan diferencias por bandos, ¿no? Esa palabra que a mí me horroriza tanto, ¿no? Entonces, bueno. No, yo creo que el libro ha tenido la virtud de destartalar, desmantelar la polarización que nos ha dejado como legado todo este periodo, y ese no era un trabajo fácil, desmantelar esa especie de... esa palabra me gusta mucho, sí. Desmantelar, sí. Y el desmantelamiento yo creo que se hace inventando otra forma de participación en el acontecimiento, sí. Y tú lo has dicho, es decir, no es que inventes un acercamiento, ahora ha estado de moda un cierto fotoperiodismo objetivo, tal, no sé, sin ángulos, Este es un fotoperiodismo clásico, puro y duro, pero lo que tiene es que la fotografía está inmersa en el acontecimiento, no ha podido decidir de qué bando estaba ni siquiera, está metida en el acontecimiento y es casi como fotografía y acontecimientos se han fusionado. Estamos todavía con el fantasma de que la fotografía y sobre todo el fotoperiodismo es como una visión que llega, tienes el acontecimiento, captas la imagen, la distribuyes, otros se ocupan. Hoy en día todo este proceso que estaba tan claro antes en la profesión está comprimido en un solo clic. Es decir, estar con una cámara en medio de un acontecimiento, te guste o no participar en el acontecimiento. Eso no significa estar diciendo de qué carnet político llevas. Claro, la ontología de lo que es el acontecimiento, la participación política, esto es una forma de participar políticamente. Es la famosa frase, ¿no? Esa que dice que las imágenes toman posición, pero tomar posición no quiere decir que tomen partido, ¿no? Claro. Pero sí posición, claro, eso es así. Y bueno, yo creo que este libro, a pesar de las imágenes dolorosas con las que carga, es un libro muy optimista, es un libro que va a ser muy útil. Sí, es un libro optimista porque ha conseguido dejar atrás este régimen de polarización. Es una paradoja, ¿no? Hay muertos, hay familiares que lloran, hay sangre, hay fantoches como estos, y sin embargo es optimista. Es decir, y yo el optimismo lo veo en ese enlace con el trabajo que hace una sociedad civil que decide, basta ya, vosotros políticos no arreglaréis este conflicto, somos nosotros que nos creemos la paz y salimos a la calle más confiados que lo hacíamos antes. ¿Está? Sí, el otro día en la presentación en Donostia, Laura hizo una diferenciación que a mí me gustó muchísimo entre memoria y legado, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? La memoria, ella decía, es algo frágil, muy frágil, que depende de cada uno, pero lo que tenemos aquí
aquí, en otros discursos que podemos hacer sobre el conflicto, lo que no podemos evitar es tener un legado, ¿no? Ese legado nos ha venido dado, no podemos evitarlo, y ese legado, evidentemente, es un legado de dolor, de todo esto, pero es un legado sobre el cual no podemos prácticamente entrar en un combate, ¿no? Porque es así, el legado es así, ¿no? Y bueno... Yo quiero... Creo que el director de la Virreina tiene una intervención. Esa pregunta era buenísima. La de la compañera, es verdad, la recepción, ¿qué va a pasar con el libro? Nosotros tenemos una exposición. Y yo creo que, bueno, también es una incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar con...? Sí. O sea, a mí me parece como... me parece la pregunta buenísima. Yo no sería tan optimista como... Bueno, optimista o tan ingenuo como tú, quizás. Pero también es verdad que, fíjate, desde por decirlo así, desde el pollo del Guggenheim han pasado con muchas cosas. Yo creo que hay una parte también... Fíjate, antes, cuando iban pasando las imágenes, vi que alguien así, había una cita o algo en la novela de Edurne Portela, pero también Gabriela Ibarra. Yo creo que ha habido, desde el campo de la literatura, que yo también como me dedico así a las cosas de la ficción, digamos, sí que ha habido como una batería de buenos libros, de no libros esquemáticos, escritos siempre, casi siempre por mujeres, y que han narrado como de una manera muy interesante qué es lo que ha pasado en lo que tú estás documentando de otro lugar. Pero sí que es verdad que es una incógnita qué va a pasar cuando esas fotos se enseñan en un museo, que ya sabes tú que por no sé qué, los museos tienen a veces una capacidad como... Tienen una falta de incidencia en el público y una gran capacidad para generar pollos de ese tipo, ¿no? De acordaros lo que me pasó a mí en el MACBA, en pleno procés, o sea, por meterte con el rey. O sea, que no desestimemos nada. O sea, no, eso es verdad. Quiero decir, esa es la ambigüedad un poco también del trabajo, ¿eh? O sea, que quiero decir que yo creo que sí, vamos a ver qué pasa. Pero en todo caso, interesante la incógnita de qué supone hoy enseñar esas fotos fuera de contexto, en Barcelona, fuera de contexto, digamos, no voy a decir los nombres, pero yo cuando digo, vamos a hacer una exposición de Clemente Bernat, se lo he dicho a algunos compañeros y compañeras como vascas, y todas me dicen, hostia, de puta madre, nosotros no lo haríamos aquí. ¿En serio? Me ha dicho, de coña, porque nos costaría hacerlo por aquí. ¿Me entiendes? O sea que, es decir, en todo caso, sigue siendo una incógnita esto, ¿no? Que tú preguntas, ¿qué pasa en Barcelona después de cosas, en un espacio público, con una tesitura política radicalmente distinta, con un dispositivo, yo diría, narrativo? Por eso me refería a Gabriela Ibarra, por ejemplo, ¿cómo se llama el libro de Gabriela Ibarra? El que lo pasó, Ángeles González Inde lo ha pasado a la película, lo pasó a peli. Es un libro excepcional, de verdad, narra, es muy bueno. Edurne, o sea, yo creo que hay como 3 o 4 escritoras que han narrado y que le han dado literatura, imágenes que no son exactamente la imagen fotoperiodista, sino que es relato de otra naturaleza. A ver qué pasa con las imágenes cuando caen en otro nicho totalmente diferente, pero lleno de complejidad, ¿no? Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Quería explicar una anécdota en la que está vinculado Clemente sobre el uso y la repercusión que puede tener, ¿no? En el año 2007 hicimos el libro de Latidos de un mundo convulso, donde había una parte dedicada a tu conflicto vasco. Se hizo aquí en la sala que estaba de Caja Madrid, en Plaza Cataluña. Y no sé si te acordarás, Clemente, había una pieza muy elogiosa que nos hizo el ABC, entrevistándote a ti, a mí y a Bauluz, creo, muy elogiosa. Al cabo de, no sé cuándo fue el pollo de lo del Guggenheim, pero ese mismo medio, utilizando las mismas fotos que habíamos expuesto y que habíamos publicado en el libro, bueno, lo puso a caldo, ¿no? Entonces, ¿cómo había cambiado tanto la opinión sobre Clemente? ¿Me explico? Yo no sé si te acordarás de eso, pero yo me acuerdo perfectamente. Me acuerdo. Lo malo, no, yo pensaba que las fotos mías en Latidos de un mundo convulso eran sobre me reproducen la memoria, creo. No. No me acuerdo bien, perdón. No. Es que no me acuerdo. No. Igual eran algunas de estas, ¿no? 4 o 5 las he visto aquí. Sí, por supuesto. Es posible. Sí. Tú lo dices, sí. Pues sí.
Sí, pero bueno, tiene razón Valentín, ¿no? Al fin y al cabo, estas imágenes cuando se pusieron en el Guggenheim, pues se aprovechó que era un espacio, bueno, un espacio de poder, como era ese megamuseo, y ahí había juegos políticos ya, y que alguien vio que había un hueco para atacar, que era un gran museo que tenía trascendencia terrible, ¿no? Hubo manifestaciones, hubo de todo. Hubo una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para que quitasen las fotos, repartieron 25.000 panfletos a los visitantes del museo explicando que en el País Vasco había terrorismo, ya lo sabemos, en fin, como si esas imágenes fueran depositarias o defendiesen algo, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó porque era, como lo has dicho tú, un museo que es un espacio que es incontrolable, claro. Entonces hay gente que ve rápidamente que ahí puede haber una proyección, pues, buena, ¿no?, para sus historias, ¿no? Por cierto, el que hizo la proposición no de ley fue Santiago Abascal, que entonces era parlamentario del PP. Espero que, por favor, que no se acuerde el tío. Lo digo como información. Sí, él era parlamentario del Partido Popular en el Parlamento Vasco, entonces él fue el que hizo la proposición no de ley. Bueno. Pero si no recuerdo mal, en el Guggenheim el director, no me acuerdo cómo se llamaba, Vidarte. dijo que la foto no se quitaba. Claro, él defendió No, la foto la quitamos, como un acuerdo con él, porque había alguien que se había sentido ofendido y amenazó, dijo, si ponéis la foto, os mandamos a nuestros abogados, etcétera. Entonces estuvimos en reunión y dijimos, bueno, vamos a quitar la foto. La quitamos, entonces todo pasó a partir de una foto que no estuvo nunca allí. Eso fue un poco la paradoja, ¿no? Lo que pasa es que ese tipo de impugnaciones son impugnaciones tan primitivas, es decir, la exposición que hicimos, la última, sobre el periodo de ETA y la cultura generada en torno a ETA, un periodista del país muy conocido la impugnó el mismo día de la rueda de prensa, habiendo leído 3 párrafos. ¿Qué 3 párrafos? 4 líneas. Y aquello duró 3 meses. Claro. Yo no había tomado pastillas desde que se había muerto mi padre para poder dormir. ¿No? Son impugnaciones absolutamente irracionales, pero las tenemos, y es verdad, hay que lidiar con ellas. Está claro. El mismo día que inauguramos la exposición en la Fundación Tapies, el representante de esta asociación de víctimas aquí en Barcelona escribió al día siguiente un correo diciendo, vamos a denunciaros porque no habéis contado con nosotros para confeccionar el discurso de la exposición. O sea, estos son los mimbres con los que se mueven estos debates. Los mismos periodistas que vinieron a la rueda de prensa, había una pieza de Ivonne Aramberri que reconstruía el típico bodegón policial cuando desvelan la existencia de un comando y encuentran los tubos de PVC, las bombones de butano recortadas, las pilas, todos objetos que se pueden comprar. Hizo la reconstrucción de ese bodegón y las colegas periodistas, cuando se acercaban a la mesa, era como si fuera un objeto contaminado. Dicen, oye, que esto es una recreación de un artista. Claro. Este objeto no ha tenido nada que ver con esta historia. Evidentemente, Ivonne Aramberri, con estas esculturas, sabía muy bien lo que hacía. Claro. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es deconstruir también la manera en que nos hemos relacionado con este conflicto, con estas imágenes. Allí hay mucho trabajo y el libro es a lo que ayuda, yo creo, y es por eso que me siento optimista respecto a este trabajo. Me hace sentir que da herramientas para volver a ese conflicto y no caer en la polarización desastrosa del pasado. Creo. Sí, hombre, yo desde luego si pasara eso me llevaría un disgusto tremendo, ¿no? Bueno, otra vez sí, me parecería pues es cansado, pero un poco de fracaso también, ¿no? Porque un poco de fracaso no me refiero cuando a los fotógrafos cuando mostramos nuestro trabajo es para que haya una conexión, ¿no? Y de pronto todo se derrumba, no hay ningún tipo de conexión, no hay ningún tipo de comunicación, hay algo que pasa, ¿no? Está en la naturaleza de las imágenes y de la fotografía, que pueden ser cargadas con sentidos muy distintos y una vez entran en el espacio público pueden adquirir lecturas diametralmente opuestas a las... Entonces, eso es el mundo de la fotografía. Lo he dicho al principio, pueden ser lugar de encuentro y lugar de conflicto, ¿no? Me parece que es así, ¿no? Realmente. Bueno, Clemente, yo creo que has hecho un trabajo monumental directamente. Gracias.